En este video se explicará de manera práctica cómo podríamos representar mediante un diagrama de Pareto la cantidad de defectos que se generen en un proceso de enlatado de alimentos, así como también la importancia de analizar los costos relacionados con los diferentes tipos de defectos. El ejemplo se centra en una línea de producción de productos enlatados. Se presentan diversos defectos durante el proceso. La empresa decide realizar una inspección de calidad a un lote de 3.000 productos, detectando 271 defectos indicados en la siguiente tabla. Como se puede observar, tenemos cuatro diferentes tipos de defectos. Encontramos 35 latas con problemas de sellado, 55 latas con nivel de llenado por debajo del nivel mínimo requerido, 140 latas con problemas de etiquetado y 41 latas presentaban daños debido a diversos golpes. Una vez recabada la información, lo primero que se debe hacer es ordenar de mayor a menor los tipos de defectos, de acuerdo con su frecuencia, quedando la lista actual ordenada de la siguiente manera. Etiquetado, 140 defectos. Le sigue niveles de llenado, con 55 defectos. Luego, daños, con 41 defectos. Y por último, sellado con 35 defectos. Ahora agregamos dos columnas más, porcentaje y porcentaje acumulado. Para conocer qué porcentaje representa el defecto de etiquetado con respecto a los 271 defectos encontrados, vamos a realizar la siguiente operación. 140, que son los defectos de etiquetado, entre el total de defectos, que son 271, dando como resultado 0.52. Multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje y obtenemos 52%. Esta misma operación se repite con los defectos siguientes y los resultados se muestran a continuación. Para obtener la columna de porcentaje acumulado, realizaremos lo siguiente. El primer porcentaje, que es 52%, lo pasamos igual. Para obtener el segundo porcentaje acumulado, le sumamos a 52% el porcentaje siguiente en la columna porcentaje, que es de 20%, y se obtiene un resultado de 72%. Esto se repite hasta obtener el último porcentaje, que sería del 100%. Si no obtienes el 100%, puede deberse a los decimales que estés ocupando. Puedes redondear hacia arriba o hacia abajo algunos decimales para que en la suma te dé exactamente el 100%. Dibujaremos los ejes de nuestra gráfica. En el eje vertical derecho colocaremos la escala en porcentaje, de 0 a 100%. Yo he optado por colocar la escala de 10 en 10, pero ustedes pueden hacerla de 5 en 5, de 20 en 20, como a ustedes les resulte más adecuado. El eje vertical izquierdo será el del número de defectos. Se optó por una escala de 50 en 50, pero esto puede variar mucho. Todo depende de la cantidad de cifras que estés manejando en tu diagrama. Más adelante les daré un pequeño consejo sobre esto. En la parte superior colocaremos el nombre del diagrama, diagrama de Pareto, del número de defectos de enlatado, y en el eje horizontal colocaremos los nombres de los diferentes tipos de defectos. Iniciaremos con el primer defecto, etiquetado, y dibujamos una barra hasta la altura de 140 en el eje vertical izquierdo de número de defectos. La anchura va a depender de tu gusto, igual el color y diseño que decidas. Continuamos con el siguiente defecto, que es el nivel de llenado, con un número de defectos de 55. Así que dibujamos una barra hasta la altura de 55 en el eje vertical. Seguimos con el defecto daños, con 41 defectos. Dibujamos la barra hasta la altura de 41. Y por último, sellado, con 35 defectos. Dibujamos la barra hasta la altura de 35, de acuerdo al eje vertical izquierdo. Ahora realizaremos la línea acumulativa, que es la distintiva de un diagrama de Pareto, para lo cual nos vamos a basar en el porcentaje acumulativo. Para el tipo de defecto etiquetado, dibujaremos un punto que se encuentre a la mitad de la primera barra y a la altura de 52%.
tal y como se muestra a continuación. Este punto indica que el etiquetado con 140 defectos representa el 52% del total de defectos. Repetiremos lo mismo con el tipo de defecto, niveles de llenado. Dibujamos un punto que se encuentre a la mitad de la segunda barra y a la altura de 72% y unimos los puntos con una línea. Este punto indica que etiquetado y nivel de llenado con 195 defectos entre ambos representan el 72% del total de los defectos. Continuando, ahora dibujamos un punto a la mitad de la barra de daños, a la altura de 187%, y unimos con una línea. Hasta este punto, se indica que los tipos de defectos como etiquetado, niveles de llenado y daños, con un total de 236 defectos, representan el 87% del total de defectos. Ya por último, dibujamos un punto a la mitad de la barra de sellado, a la altura del 100%, indicando que hasta este punto se encuentran todos los defectos. Listo, ya tenemos la línea acumulativa. Algunos autores en sus libros colocan los puntos a la altura de la esquina de la barra y no en medio de la barra como lo mencioné. Algunos otros autores no colocan puntos, solo la línea acumulativa. Esto es solo el diseño del gráfico. Ahora, si el primer punto donde inicia la línea acumulativa se encuentra dentro de la primera barra o por encima y no coincide exactamente con la parte superior de la primera barra, tal y como te lo mostré en este ejemplo, no hay necesidad de preocuparse, también es correcto. Esto tiene mucha relación con la escala que hayas colocado en los ejes verticales. Si ustedes desean que les quede como en el ejemplo, simplemente lo que deben hacer es coincidir las escalas de ambos ejes verticales. Es decir, la cantidad del primer defecto debe coincidir con su porcentaje. Si ustedes observan, la cantidad de 140 coincide con el porcentaje de 52%. Retomando el ejemplo, si la empresa desea atacar un defecto por vez, de acuerdo a lo que nos muestra el diagrama de Pareto, la empresa debería enfocarse a resolver los defectos de etiquetado, lo que ayudaría a resolver el 52% de los defectos que se generan en el proceso de enlatado, bajo el supuesto que esta situación se seguiría repitiendo en todos los lotes de producción. También es importante que se analicen los costos de los defectos, no solamente la frecuencia de aparición de estos defectos. Bajo este mismo ejemplo, supongamos que podemos cuantificar los costos unitarios relacionados a los diferentes tipos de defectos. Y para conocer los costos por defecto, simplemente se multiplica el número de defecto por su costo unitario, obteniendo las siguientes cantidades. Ahora se reorganizarán del más costoso al menos costoso los tipos de defectos en función a su costo por defecto, quedando de la siguiente manera. El costo total de todos los defectos es de 351. La columna porcentaje y porcentaje acumulado se realizan de la misma forma como ya se explicó en la tabla anterior, solo que esta vez estamos tomando de referencia el costo por defecto y no el número de defectos. Los resultados se muestran a continuación. Con la información de la tabla, realizaremos un diagrama de Pareto de costos. Dibujamos los ejes, costos por defecto y porcentaje. El nombre del diagrama, diagrama de Pareto del costo por defecto de enlatado, y empezamos con el defecto más costoso, que es el sellado. Dibujamos una barra hasta la altura de 147, luego daños con 82, niveles de llenado con 66 y etiquetado con 56. Realizamos la línea acumulativa. Ya tenemos nuestro diagrama de Pareto de los costos por defecto. Podemos observar que el defecto más relevante en cuestión de costos es el de sellado, el cual representa el 42% del total de los costos de defectos. Si la empresa únicamente se enfocara en atacar la recurrencia, atacaría el defecto de etiquetado, aunque este solo represente un 16% del total de los costos de defectos.
por lo que sería más conveniente atacar el defecto más costoso, aunque curiosamente era el menos frecuente. Espero que esta información te ayude en tus estudios. Si te gustó este contenido, no hay mejor manera de agradecerme que suscribiéndote al canal, regalándome un like, compartiendo y dejando un comentario. O si te gustaría que abordemos algún tema en específico, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.